vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. El quinquenio de Nayib Bukele ha terminado. El 1 de junio toma posesión el mismo Nayib Bukele. Amén si es inconstitucional, amén si se debía o no se debía. Hoy vamos a analizar, vamos a hacer un recuento de lo que ha sucedido en 5 años. Podríamos remontarnos al plan Cuscatlán, todo lo que se cumplió y no se cumplió. Pero sabemos de que eso prácticamente quedó en promesa. ¿Usted creerá en un nuevo periodo, en lo que no se prometió, pero dicen que sí van a cumplir lo que prometieron hace 5 años? No sé, piénsalo. Buenas noches. Qué bueno que esté con todos nosotros. Soy Francisco Gómez. Bienvenidos a este espacio que tenemos a las 8 acá en el 8. Hoy tengo el gusto que nos acompañe el analista político Vladimir Melara. Vladimir, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Gracias por la invitación. Un gusto siempre compartir espacio contigo y poder hablar de los temas que importan a la nación y al país. Bueno, Vladimir, analizar 5 años en 1 hora es prácticamente imposible, pero sí podemos dar bosquejos de las cosas más importantes que se hicieron o las más importantes que no se hicieron también. Vamos a hablar primero de lo bueno. ¿Qué será lo bueno, lo destacable, donde sí cumplió el gobierno de Nayib Bukele en estos 5 años, 2019-2024, Vladimir? Gracias, Francisco. Mira, yo creo que sería un acto de hipocresía y poca coherencia, digamos, si como tú dices, no hablamos de algunos logros que pudiesen haber obtenido este gobierno en el quinquenio del 2019-2024 por parte del gobierno de Nayib Bukele. Yo creo que el más destacable y creo que es el más importante y el que más incidencia ha tenido, sin duda, es el tratamiento que se le ha dado al tema del flagelo que teníamos de la inseguridad ciudadana, sobre todo el tema de los homicidios y la influencia que tenían, siguen teniendo, por supuesto, pero digamos la realidad que teníamos de los grupos criminales, sobre todo a los que nosotros conocemos como las maras. Yo creo que ese tema hay que analizarlo bien. Yo creo que los hechos concretos ahí están, más allá de algunas cosas que por supuesto hemos criticado siempre y que vamos a seguir criticando y que hay que seguirlas analizando, sobre todo las implicaciones que tienen las nuevas políticas de seguridad, sobre todo las decisiones que se han tomado en ese sentido, pero sin duda uno de los factores que han sido modificados en estos 4 años ha sido la esfera de seguridad que tenemos, ese ambiente que tenemos que sin duda pues la gente de a pie, como decimos, la gente que anda en los buses, la gente de las comunidades, la gente de las colonias, siente un ambiente de seguridad distinto, más seguro. Los homicidios, el número no miente, se han reducido drásticamente en comparación de años anteriores. Entonces yo creo que a partir de ahí hay que comenzar a analizar los logros que ha tenido. Lo repito, yo creo que a este mismo tema se le pueden encontrar muchas críticas que también se pueden analizar, pero sin duda el tema de seguridad es uno de los logros que este gobierno muy bien, sin despeinarse, puede contarlo como positivo. Y yo creo que también otro tema, Francisco, que este gobierno ha, digamos, en el que se ha empeñado y en el que ha puesto sin duda mucha inversión, y aquí inversión tangible, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de mucha plata invertida, yo considero en 2 factores clave. Uno, primero, es en esa comunicación, creo yo, un poco más afectiva que ha tenido el gobierno, la cabeza de gobierno, como es Nayib Bukele, con el pueblo salvadoreño. Yo creo que ese canal que ellos han creado a través del marketing, a través de la publicidad, a través del uso de las tecnologías incluso, para que la gente se sienta un poco cerca, se sienta escuchada por su mandatario, creo que les ha dado resultado, y es por eso los números de aprobación que hay en todas las encuestas, y también
en la pasada elección. Yo creo que esa manera de ese formato que han utilizado para comunicarse, en la cual utilizan un sinnúmero de herramientas tecnológicas modernas para que la gente se sienta, entre comillas, escuchada, creo que también les ha dado rédito. Y también yo creo que hay que destacar, y esto lo digo también con un alto grado de propiedad, y es el uso también de las tecnologías en algunos procesos de gestiones en algunas instituciones públicas. Es decir, hay algunas instituciones públicas que se encargan mucho de trámite, y yo creo que la implementación de la modernización de esos sistemas, de la gestión de trámites y la modernización de la comunicación con el usuario, creo que ha sido, digamos, un avance que han tenido. Yo puedo poner un ejemplo en el tema en el uso, por ejemplo, de esta institución autónoma como es el CNR, el uso de la tecnología, el uso de la tramitología que hoy se ha venido reduciendo. Yo creo que ha sido importante. Asimismo, en todo ese tipo de solvencias o de algún tipo de acreditaciones que necesitamos, que ahora se hacen digitalmente, creo que también ha sido un recurso que han utilizado muy bien y que les ha dado rédito. Yo, sin ser pesimista, quiero quedarme hasta ahí, Francisco, porque yo sin duda tengo serios señalamientos sobre la gestión, a partir, por supuesto, de estos 3 puntos que yo he detallado, porque me parece que en términos generales la gestión ha ido en detrimento del desarrollo cultural de nuestro país, y cuando hablo cultural yo quiero aquí valorar muchos aspectos, los económicos, los sociales, los políticos, los educativos. Yo creo que hemos tenido un decrecimiento en todos esos aspectos, lastimosamente, y es por eso y que se limitan, digamos, mi señalamiento de los logros positivos de este gobierno en básicamente 3, ¿no? Sin duda. El decrecimiento, ¿cómo es que logra ganar con amplia ventaja la presidencia? Sí, es lo que te decía y lo que yo señalaba en el segundo punto. Me parece que la conexión que han tenido ellos mediáticamente con el pueblo salvadoreño, es decir, el manejo de la publicidad, de la comunicación, el enlace que ellos han creado por medio de redes sociales, medios de comunicación, escritos, digitales, y toda esa, digamos, falsa interacción que hay entre mandatario y pueblo salvadoreño es la que a ellos les ha dado. Es decir, el gasto, en reducidas cuentas, Francisco, el gasto que ellos han tenido en propaganda es el que le ha dado réditos y que se ha traducido en votos, ¿no? Cosa que en los gobiernos del FMLN fue lo que mucho se criticó. Sí, al contrario, ¿no? Lastimosamente invirtió más en lo social y menos en lo publicitario. De hecho, en los gobiernos del FMLN, bueno, al menos en el gobierno de Sánchez Serén, hubo un decreto de austeridad en el órgano ejecutivo que limitó profundamente los presupuestos de publicidad de todas las instituciones. Entonces, que yo creo que fue un grave error, que fue un gravísimo error, porque está comprobado, y no solamente hoy a partir de la experiencia de Nayib Bukele, sino que desde mucho antes, es básico, ¿no? Si tú no cuentas tus logros, o si no tú no cuentas qué es lo que estás haciendo, muy difícil la gente se va a dar cuenta, a pesar de que a ellos les llegue el bienestar, el logro, o la construcción de algún puente, la construcción de alguna carretera, pero más allá de eso tú tienes que contarlos, tienes que contárselo a todos. Yo recuerdo, antes se comentaba, recuerdo cuando fue alcaldesa la doctora Mengíbar en San Salvador, yo creo que mucha de la gente que vivía en las comunidades se dio cuenta del gran trabajo que se hizo, sobre todo en esas obras que eran obras que no se veían, por ejemplo, muros de contención, acometidas de tuberías de aguas negras, de aguas lluvias, porque eran obras que quedaban bajo tierra y no se veía, pero sin duda significó un avance al desarrollo de las comunidades estas que estaban afectadas, porque cada vez que venía algún temporal o comunidades olvidadas, ¿no? Entonces, el hecho de que estas obras hayan sido unas obras estructurales, unas obras que hayan sido para mejorar la condición de estas comunidades, no significaba que no tenías que contarlas. Entonces eso pasó, incluso por eso ella también pierde la elección. Entonces yo creo que hay vastas experiencias que demuestran que la publicidad, la comunicación es importantísima. Y ahora ya no se diga en esta nueva era en la que la comunicación, la tecnología, las redes sociales, lo digital forma parte fundamental, ¿no?, en el desarrollo de cualquier sociedad. Podríamos decir que la comunicación y la seguridad o el
el régimen de excepción serían sí, sin las duda, cosas más, para mí, más potenciables del gobierno. los pilares más importantes que mantiene a flote este gobierno, sin duda. Y eso lo lleva a un segundo periodo. Sí, yo creo de que el manejo mediático, yo creo que la propaganda estatal era parte de un plan, de un profundo plan, algo bien organizado, muy organizado, que incluso se sale de las manos de lo nacional, sino que aquí tienen incidencia muchos personajes que están fuera, digamos, de la política interna, sino que son personajes que tienen o que gozan de un apoyo concedido al presidente de la República, orquestan un plan, yo creo que eso hay que reconocerlo, organizan verdaderamente una comunicación para poder lograr una aceptación del presidente, para que el presidente pueda ser aceptado y que incluso se dé el lujo de cometer transgresiones a la ley y que éstas pasen por alto, amparado por supuesto en este plan de comunicación que él tiene con el pueblo. Bueno, está con nosotros Vladimir Melara, él es analista político, está acompañándonos en No se piensa. Lo hacemos una pausa y ya regresamos con más. En Super Selectos aprovecha los 366 días de ahorro esta semana con super ofertas. Tupac café tostado. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, qué gusto continuar con todos ustedes. Estamos en el segundo bloque. Puede sintonizarnos también en 106.9 FM Radio y también en nuestras redes sociales. Puede buscarnos como Mix de Medios, al igual que redes de Agape TV Canal 8. Vladimir Melara está con nosotros. Hoy vamos a la otra cara de la moneda de los 5 años de Nayib Bukele, de su primer mandato. Ahora, ¿cuáles son las falencias, las deficiencias? ¿En qué nos queda debiendo el gobierno? Mira, Francisco, yo creo que hemos tenido graves retrocesos. Por ejemplo, a mí uno de los retrocesos más fundamentales que hemos tenido y negativos para mí ha sido el cultural. Cuando digo cultural me refiero incluso a la identidad del salvadoreño, es decir, hemos perdido serios componentes de nuestra identidad, hemos perdido serias condiciones importantísimas de la capacidad de reflexión sobre lo que sucede. Es decir, hemos recibido incluso una transformación, una degeneración de la forma en que nosotros percibimos la realidad. Porque a mí, y lo digo con estos ejemplos, a mí no se me cruza por la cabeza creer de que es más importante invertir en obras superficiales que en obras, como lo decía anteriormente, en obras estructurales que realmente van a cambiar la condición de las personas. Por ejemplo, a mí no sé, yo siempre uso este ejemplo, Francisco, y es que cuando tú tienes una vivienda y tú tienes $100 de presupuesto para poder hacer alguna reparación, algún incidente que hayas tenido en tu vivienda, yo siento que eso lo vas a invertir en algún problema estructural. Es decir, tú no vas a ponerte a pintar la casa la fachada de tu casa cuando tienes una fuga de agua potable o una fuga de aguas negras en tu misma vivienda. Es decir, tú eliges el problema más grave, el problema estructural. Entonces, en ese sentido, yo hago ese ejemplo porque el gobierno se ha dedicado justamente a eso, a reparar lo superficial para lograr tener una aceptación interna, así como en el exterior. Es decir, la publicidad, la imagen está supeditada, ¿no? O mejor dicho, el desarrollo realmente de este país está supeditado a las composiciones estas superficiales que se hacen. Y por eso es que vemos ahora cómo es que están arreglando el centro histórico, intentando arreglar el centro histórico, porque me imagino que ahí van a hacer la famosa toma de posesión. Intentan arreglar algunos bulevares,
intentan pavimentar algunas calles, pero se les ha olvidado el tema del empleo, se les ha olvidado el tema de la educación. Es decir, están olvidadas esas famosas escuelas que iban a ser remodeladas, hasta dijeron en un ritmo de 2 diarias, recuerdo que ese era el número que estaban dando, pero hasta el momento no se ha visto. Hemos visto cómo se ha abandonado la agricultura, han pasado en ese gabinete cerca de 5 o 6 personajes que no han logrado cuajar y no han logrado conectar con las reales necesidades agrícolas que tiene este país. Por ejemplo, tenemos el desarrollo incluso de las microempresas, donde no hay absolutamente ninguna política pública que incentive el desarrollo de las microempresas. Tenemos el subempleo que hay. Hemos visto cómo cayó profundamente los niveles de analfabetismo que tenemos, los niveles de subempleo que tenemos, los niveles incluso de pobreza que cayeron en la encuesta que se realizó, si no recuerdo mal, hace 2 años. Y estos son datos oficiales que emite el Banco Central de Reserva a través de la nueva dirección de Estadística y Censo. Entonces, hemos visto que realmente las cosas fundamentales en el país no han avanzado. Por ejemplo, el deterioro a la democracia, que ese es un tema, todos podrán decir, trillado y ya rehusado, pero es un tema fundamental en el que hemos tenido un retroceso. Es decir, hoy por hoy la representación popular no está garantizada en nuestra democracia. Las decisiones importantes que se deberían de tener y de tomar en el hemiciclo de nuestra Asamblea Legislativa tampoco están presentes. Es decir, ahora ese es un instrumento, esa es una agencia de trámites del órgano ejecutivo. Hemos visto también cómo el órgano judicial está también supeditado a la última palabra del presidente de la República. Vemos cómo la autonomía de las instituciones se ha perdido. Vemos también esa esfera que hay de miedo, de temor a ser acusados, cuando uno puede tener una crítica constructiva incluso para este gobierno, y eso va en detrimento de nuestra sociedad. Por eso decía, culturalmente el retroceso que estamos viviendo es evidente, y que en mi caso, en mi opinión muy muy personal, eso no lo subsana los posibles logros que haya tenido este gobierno en temas de seguridad. Es decir, no es posible que ya no hayan homicidios, pero que ahora hayamos cambiado los homicidios por flagelos más importantes, más estructurales, como los que he mencionado anteriormente, Francisco. Ahora, Vladimir, si tantas cosas malas hay, ¿cómo es que tienen tanta aceptación de la población? ¿Cómo es que se tiene, insisto, un nuevo periodo? Sí, mira, yo creo que la respuesta a esa pregunta incluso hasta puede ser objeto de estudio. Es muy sociológica. Yo creo de que hay que estudiar el comportamiento del salvadoreño. Yo creo que hay que reconocer que el salvadoreño puede hacer que se sienta ahora más seguro, y que eso lo ha incentivado a seguir votando por este gobierno. Pero más allá de eso, la invitación es para que el salvadoreño pueda reflexionar sobre qué es lo que hay atrás de eso. Es decir, con la publicidad, con la propaganda montada, con el ejercicio de la presión, de la intimidación y del miedo, esas no son licencias para que nosotros podamos endosar el apoyo como se le ha endosado el apoyo a este presidente. Es decir, aquí, como te lo decía también hace un momento, hay un trabajo muy bien organizado en el tema comunicacional, en el tema de imagen, que yo creo que ha logrado, y que seguramente no solamente se limita la excusa del por qué hoy este gobierno ha sido elegido nuevamente, quizás no se limita solamente a que podamos decir muy superficialmente, decir, no, lo que pasa es que él ha trabajado la imagen y ahora tiene una comunicación. No, hay cosas más estructurales. Yo creo de que hay que evidenciar que el poder político se ha impuesto también ahora sobre el poder institucional. Es decir, hay una represión clara que hay sobre los funcionarios, en donde los funcionarios están amenazados, incluso hasta de cárcel, incluso hasta de muerte. Hemos visto lastimosamente algunos personajes que pueden decirse opositores políticos que lastimosamente están en la cárcel, y que el trato parece que ha sido al margen de la ley. Y sus juicios también han sido al margen de la ley. Entonces yo creo que el elemento del miedo, el elemento de la propaganda, han incidido mucho en la decisión que tomó el pueblo salvadoreño. Y si
Y si vemos todas estas violaciones a los derechos humanos que muchos dicen de que hay mucho beneficio para un grupo muy cercano al presidente. ¿La población cómo mira todo esto? ¿No le importa? Porque se trabajó demasiado bien el echarle la culpa a los gobiernos anteriores. ¿Basta esto? No, no basta. Mira, aquí hay que hacer una acotación, Francisco. Yo creo que es importante valorar el tema y el papel que está jugando también la oligarquía, por supuesto, económica de este país, ¿no? Es decir, hay una oligarquía que es clara, que son alrededor de 7 familias en El Salvador, que en aras de mantener ellos sus negocios y de mantener intacta sus operaciones financieras en este país y la explotación que hacen a través de sus negocios, a través de sus empresas, han endosado, en aras de mantener la tranquilidad en esos negocios, han endosado el apoyo al presidente. Y hay que decirlo, ellos son el dueño del país, es decir, en la práctica son el dueño del país, porque ellos manejan el sistema financiero, el sistema inmobiliario, el sistema alimenticio de este país y también, por supuesto, el sistema de otros rubros, digamos, sui generis, ¿no? De esos rubros que le dan, digamos, a la gente la sensación de que son la clase media. Toco un ejemplo, por ejemplo, la venta y la comercialización de los vehículos, la venta y comercialización incluso de indumentaria, de la vestimenta. Es decir, estas familias están en esos negocios. Es decir, controlan la vivienda, controlan la finanza, controlan los alimentos y controlan también esos productos, esos bienes y servicios que a la gente le da la sensación de pertenecer a una clase que no es la clase social a la que realmente pertenecen, que es la clase social baja o la proletaria o la trabajadora, sino que les hace sentir que son parte de una clase media, ¿no? Una clase en progreso, una clase en expansión, una clase en crecimiento. Entonces, por supuesto, esto con fines de sentirse un poco más cerca de la burguesía. Entonces, yo creo que es claro el apoyo decidido de la oligarquía salvadoreña a este gobierno, es que es uno de los ejes principales que le permite estar de pie, Francisco. No hay, digamos, ahí mucha discusión. Si tú tienes al dueño de la plata de tu lado, casi que tienes absolutamente la venia para seguir gobernando como lo está haciendo. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Está con nosotros Vladimir Melara. Usted puede compartir con nosotros esta plática, esta entrevista que tenemos para todos ustedes en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, de Mix de Medio, y conversar qué es lo que está pasando. Hacemos una pausa y ya regresamos. Si este árbol tuviera algún problema y no diera frutos, y se estuviera secando, ¿dónde crees que estaría el problema? Quizás no en lo visible, sino en lo que está oculto aquí, en sus raíces. Puede ser que si tuvieras algún problema de algún patrón negativo de conducta, o emociones que no sabes de dónde vienen, miedos que aparecen, problemas que no entiendes, incluso bloqueos económicos, vinieran de algún lugar en tus raíces generacionales, tus antepasados, algo que has heredado, que de repente esté bloqueando tu vida en el día de hoy. He preparado para ti una oportunidad de reescribir tu historia sanando tu árbol generacional. Volvemos a No sé, piénsalo. Los miércoles a las 8, acá en el 8, estamos con todos ustedes compartiendo esta conversación. Violación a derechos humanos. Y quiero hilar el mayor éxito probablemente, que es la seguridad, pero también la mayor violación a derechos humanos que conlleva esto. Vladimir, ¿cómo podemos hilar lo bueno con lo malo ahí? Sí, es complicado, es decir,
históricamente son momentos totalmente distintos los que estamos viviendo. Es decir, esto que tenemos hoy por hoy no lo hemos vivido en otros tiempos. O sea, la historia no lo cuenta así. Es decir, va a ser inédito incluso esta toma de posesión, en donde un presidente por más de 5 años se mantiene en el poder, quiérase ver o no se quiera ver. Ese es un acto ilegítimo, ilegal, es decir, la ley lo prohíbe. Las transgresiones que se han hecho a los derechos humanos, como tú dices, las transgresiones que se han hecho a la ley, a la democracia, y cuando tú lo contrastas con esos logros que este gobierno ha tenido, uno no es la licencia de lo otro. Yo creo que aquí hay que hacer un trabajo de conciencia, pero un trabajo colectivo, porque el país, honestamente, Francisco, y esta es una opinión muy personal, sé que algunos pueden coincidir, algunos no, pero el país tarde o temprano, y yo me temo que va a ser más temprano que tarde, va a explotar, Francisco, porque aquí hay un factor fundamental, que son las finanzas públicas, que son las que de alguna u otra manera son las que pueden impedir que este ciclo negativo siga. Y nosotros debemos de tener, y por eso le decía al inicio, un trabajo de reflexión muy, muy profundo, porque las personas deben de entender que la sociedad salvadoreña no debe de aspirar a la tranquilidad social, a la tranquilidad ciudadana, eliminando derechos humanos. No podemos aspirar nosotros, es decir, no podemos empeñar nuestros derechos fundamentales con el tan solo hecho de poder andar en las calles tranquilos. Se supone que estamos en una sociedad moderna, se supone que estamos en una democracia, aunque incipiente, pero una democracia que avanzaba, y en ese sentido no podemos hacer un retroceso. Lastimosamente lo hemos tenido, y al parecer vamos a tener 5 años más con este modelo de gobierno, y el llamado, Francisco, yo creo que la reflexión en ese sentido debe de ser justamente la valoración, despojado de todo fanatismo, despojada de cualquier emoción, sino que utilizando el raciocinio, valorar las transgresiones que se están haciendo, no solamente la ley, a la democracia, a los derechos humanos, sino que también los retrocesos que hemos tenido culturales. Cuando hablo culturales, repito, me refiero a los retrocesos sociales, políticos, económicos, a esos me refiero. Hay que valorarlos y ponerlos en contrapeso con lo que necesitamos, con lo que este país aspira. Nosotros venimos de una, es decir, hasta hace poco teníamos una guerra. En 1992 se firman los acuerdos de paz, y parece que ese suceso, ese hito, nunca sucedió, porque ahora también, Francisco, hay un empeño por querer borrar nuestra historia. ¿Y qué se va a conseguir con eso? ¿O cuál es el objetivo? Es que dicen que a las monarquías les interesa siempre que se les recuerde a ellos y no a su pasado. Y parece que lastimosamente este gobierno quiere imponerse como una monarquía en la que el colectivo y el raciocinio del colectivo y la memoria, esta famosa memoria histórica, sean borrados, en donde solo podamos reconocer que en este país a partir del 2019 tiene historia. Parece que antes del 2019 aquí no existía nada. A la gente se le olvida, por ejemplo, el trabajo que se hizo con la alfabetización, el trabajo que se hizo con la educación, el trabajo que se hizo dándole por primera vez educación gratuita, incluso educación gratuita universitaria en este país. Se les olvidó los uniformes, los paquetes escolares, los zapatos, se les olvidó también el tratamiento que se le dio a ese problema que se tenía con las cárcavas, la construcción de carreteras, la construcción de puentes. Parece que también se olvidó la política que se tuvo incluso exterior en este país. Es decir, parece que no existía nada antes del 2019, y parece que el gobernante que entró en el 2019 vino a descubrirnos, vino a regalarnos desarrollo, vino a regalarnos carreteras, puentes, vino a regalarnos edificios, vino a regalarnos bibliotecas. Es decir, hay que darnos cuenta que nosotros teníamos una identidad y que la estamos perdiendo poco a poco, Francisco, y que esto sin duda va a terminar de desaparecer lo poco que tenemos ahora de identidad. Pero ¿y ese gobierno que tiene de monarquía?
el tema es en el modelo de gestión. Es decir, por supuesto que este país es presidencialista, eso estamos claros. Totalmente. Y yo creo que pues algún apoyo tenemos en ese tipo de democracia que tenemos. Pero sin duda, de ser presidencialista a ser considerado el único capaz de poder llevar cambios, de poder tener desarrollo en este país, que sea él o su familia, ese sí es un peligro. Es decir, cuando hay un involucramiento de sus familiares, involucramiento de su imagen personal como un culto hasta la personalidad, es decir, de llegar incluso al agravio de poner su fotografía en un pedestal, casi que en un estribo, en donde la gente se puede tomar fotografías con él en el aeropuerto internacional, en donde las decisiones, no hay una decisión en este país que no pase por él, desde las más pequeñas hasta las más importantes, en donde las alcaldías, los gobernadores... ¿Cree que estas cosas mínimas se meten? ¿Por tienen que ver? Yo lo considero. Te voy a poner un ejemplo. Y yo creo que los funcionarios que trabajan en estas instituciones lo pueden decir. Por ejemplo, los departamentos de comunicación de cada una de estas instituciones no pueden enviar una información, una tan sola, si no viene centralizada de Casa Presidencial. Es decir, una decisión en el sentido comunicacional no puede salir si no viene con la venia de Casa Presidencial. Decisiones pequeñas, la gente puede dudarlo, ¿no? Pero incluso el presidente tiene esa habilidad en el que las cosas malas no recaen en su responsabilidad, pero las cosas buenas sí, a pesar de que él toma la decisión de las cosas buenas y las cosas malas, entre comillas. Por ejemplo, esos despojos que se le están haciendo a los vendedores en el centro de San Salvador, esas son decisiones de él, porque es un plan que está organizado y ordenado para que el centro histórico ahora sea otro, entre comillas, y lo que están haciendo es ocultando la pobreza. Y yo lo escribí hace poco en un artículo que escribí, en el que decía la pobreza no se oculta, la pobreza se descubre, se destapa para trabajar, para tratar de erradicarla estructuralmente. Es decir, hay que darle salidas a estos vendedores. Y esa evidencia, y yo creo que es lo que decía yo, hay que tener un poco de raciocinio. Todos esos vendedores informales, entre comillas, que hay alrededor del centro histórico salvadoreño, es la evidencia palpable, sustancial, inequívoca, de que el tema del empleo en este país ha fracasado, de que las políticas públicas para crear empleo digno ha fracasado. Entonces, ¿y eso le pertenece al pasado? Porque le echan la culpa a todo lo que viene de atrás. Es que o tiene usted como gobierno también que implementar algo. Por supuesto. A ver, yo voy a replicar las palabras de él, del presidente Nayib Bukele, en un programa de televisión cuando dijo: está bien que después de 6 meses uno diga el gobierno anterior, después de un año uno diga, pero ya después de 1 año y medio, 2 años, uno no puede echar la culpa a lo que hizo el gobernante anterior. Uno tiene que haber ya puesto sobre la mesa soluciones, políticas públicas que vayan en el sentido de contrarrestar estos males que yo recibí en la administración. Pero él ya lleva 5 años cumplidos. 5 años. Y el gobierno anterior es él. Y ahora, dentro de 3 días, el gobierno anterior va a ser él, como tú dices. Y los problemas de la alcaldía de San Salvador hay que recordarlo, que él también fue de 2015 a 2018 alcalde. Y hay que recordarles que también tuvo una alcaldía de 2012 a 2015 que tiene problemas. Entonces, él también fue el gobierno anterior de esas alcaldías. Entonces, en ese sentido, esa excusa ya no es válida. Ya no es válida decir que otro tiene la culpa. Él ya tuvo el tiempo suficiente y lo que ha demostrado es lastimosamente, una gran incapacidad, incompetencia para resolver los problemas realmente importantes de este país. ¿Y cuáles son los problemas realmente importantes del país? Pues sin duda, la democracia, la economía, la educación, la cultura, y lo social, lo político. Esos son los problemas importantes. Nosotros tenemos problemas de educación. ¿Y será el tema económico el principal problema que tenemos? Pues hoy por hoy, como es el más tangible, a lo mejor sí. Si tú sales a la calle, hay un gran problema. Nuestro salario mínimo ahora es de $365. Todos sabemos que no alcanza absolutamente para muy poco. ¿Y hay política económica en este país? No lo hay. Son decisiones, creo yo, como dicen, ¿verdad? Decisiones ya de ahogados. O sea, decisiones que se toman sin planificación. Es decir,
Este presidente y este gobierno nunca nos entregó al país un plan de gobierno, nunca entregó una propuesta quinquenal para desarrollarla, nunca la entregó. Entonces eso lo que te demuestra es que en el camino ellos van resolviendo, en el camino. No hay, es decir, no hay un horizonte hacia donde nosotros vamos a avanzar, ni en lo político, ni en educación, ni en economía, e incluso, aunque crean que ese tema lo tengan resuelto, en el tema de seguridad tampoco lo hay. Van resolviendo según las necesidades. Como dicen, tapando hoyos. Correcto, tapando hoyos. Hacemos una pausa, ya regresamos con más acá en Agape TV Canal 8. Opera GX. ¿Cansado de tener el típico navegador aburrido que solo te consume RAM, no te deja trabajar, no te deja jugar? Eso es porque no has probado Opera GX. Este navegador está exclusivamente hecho para gente como tú y yo, que le encanta tener todo en un mismo lugar. Te muestro, en este navegador prácticamente puedes tener todo lo que tú quieras. Puedes tener tu cuenta de Twitch conectada para ver a todos los streamers que tú quieras. Puedes conectar Continuamos acá en Agape TV Canal 8, transmisión simultánea en 106.9 FM Radio para todos ustedes y en las redes sociales de Agape TV Canal 8, de Mix de Medio y por supuesto también de 106.9 FM. Vladimir Melar está con nosotros, de profesión arquitecto, analista político. ¿Qué obra deja este gobierno? Ya usted como arquitecto que lo ve diferente en este tema. ¿Qué obras deja tangibles? Porque yo el lunes en la radio hablaba con Ronald Umaña y él me decía, no, si Gerson Martínez, yo puedo, las obras abran por él. Uno va para el aeropuerto, pasa por el Paso del Jaguar y ahí está. Los Chorros, gran parte, también es obra de ellos, y empezó a enumerar una serie de obras que hay en el país. ¿Por qué obras vamos a recordar este quinquenio de Nayib Bukele que las personas puedan decir esto es? Mira, no lo vamos a negar tampoco. Yo creo que hay una obra muy emblemática que es la famosa biblioteca, ¿no? Que está en discusión porque todos sabemos es una donación, pero sin duda ellos han digamos, elegido. Fue en esta gestión. Sí, fue en esta gestión y ellos se inaugura. Y han elegido. ¿Era gestión de la FMLN? Correcto, pero simbólicamente la gente lo asocia como un logro de Nayib Bukele y su gobierno. Aunque no la construyeron ellos. Hay que separar estos. O sea, los simbolismos con la realidad, ¿no? Porque yo asocio eso con este gobierno. Aunque, como tú dices, los que no todos lo saben, pero los que sí sabemos, esa fue una gestión que hizo el gobierno del FMLN. Y así también el próximo estadio, y así también la inversión que se iba a hacer incluso en la planta potabilizadora de Las Pavas y los recursos que se podrían utilizar también para potabilizar agua del lago de Ilopango y así otros temas. Entonces eran recursos que se gestionaron a través del gobierno anterior. Pero yo creo que también el tema del centro histórico creo que se va a ser recordado como logro de ellos, ¿no? Es decir, el gobierno Nayib Bukele, cuando fue alcalde de San Salvador, 2015-2018, pues hizo sus esfuerzos para recuperar un centro histórico. Recuperar, yo creo que es un término, creo que no se debería darle porque hay incongruencias serias. Entonces yo creo que estas reformas que está ahorita ejecutándose en el centro de gobierno, a lo mejor pueden ser también otra simbología que pueda recordar a este gobierno. Pero más allá de eso, es bien difícil, Francisco. A mí me hubiese gustado recordarlo por la remodelación de las escuelas, que no las ha hecho. Pasaron 5 años. ¿Qué pasó con esas escuelas? Que él las prometió, 1 o 2 diarias, algo así. Correcto, en ese ritmo iba a remodelarlas y al parecer no lo hizo. ¿Era por lo menos una diaria? No lo hizo. No, por supuesto que no, ¿verdad? Es decir, ahí están las evidencias, las escuelas siguen tal cual. Hay algunas escuelas a las que les ha pintado, ha puesto algunos pasamanos, pero más allá de eso no ha hecho. Entonces, yo creo que esa es una deuda. Me hubiese también gustado recordarlo porque haya podido resolver el tema de la vivienda en El Salvador, que tampoco la ha hecho. Es decir,
La oferta está corta. Pero se ha creado hoy hasta un viceministerio de vivienda. Correcto. Crearon un viceministerio de vivienda, y yo lo que creo es que a lo mejor solo era una especie de favor político, pues, para la familia de la ministra, la ex candidata alcaldesa de la Libertad Sur, ¿verdad? Entonces, porque más allá de eso, es decir, las facultades de este ministerio eran las mismas que tenía el viceministerio, es decir, y digamos la unificación que hubo de alguna manera con el trabajo del Fondo Social y con Fonavipo, pues no ha traído cambios reales. El tema de la vivienda es importante en este país, es un problema también que no se quiere ver, no se quiere tratar, y lo que se está haciendo es solamente que el mercado se vaya acomodando, o la oferta se vaya acomodando al mercado. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta gente no vive ahora como dicen, en habitaciones? Porque... Y a precios exorbitantes. Es correcto, pero no alcanza. Y hoy están pagando por una habitación. ¿Cuántos estudiantes no pagan arriba de $250 por una habitación? Es real. Sí, entonces, ¿qué es lo que está pasando con los precios también del sector inmobiliario? La oferta que debe de haber para estudiantes, para empleados, para los trabajadores, para trabajadores que están en el sector informal. Es decir, esa es una deuda que están dejando y que no la están resolviendo. Pero sí es prioridad los famosos estos jardines verticales en la Avenida Jerusalén. ¿Y cuál es, desde su conocimiento, como dirían los jóvenes, cuál es el vacile ahí? Pues más allá del remozamiento y el embellecimiento de esa avenida, no vas a lograr nada. O sea, ahí estás invirtiendo, creo que cerca de $500,000 en esos jardines. Bastante. Sí, además de su mantenimiento, ¿no? Entonces, es lo que le digo, Francisco, la gente debe hacer una reflexión más profunda. ¿Cómo es posible? Bueno, acá cerca, en los condominios, yo siempre pongo ese ejemplo también porque a mí me parece dramático. Los condominios estos, que hay una decena de condominios en el sector de San Jacinto, los accesos a los niveles, al segundo nivel, los Regis, que está enfrente al zoológico, si no me equivoco. Puedo mencionar el Quiñones, el Francisco Menéndez, del lado del Boulevard Venezuela, es decir, ya ahí por la Plaza del Trovador, es decir, ahí hay todas las zonas. Toda esa zona. Cuando tú quieres acceder a tu apartamento que está en el tercer o cuarto nivel, no hay gradas. No hay gradas. Tú caminas sobre la estructura metálica, sobre el hierro visto. Ya no hay hormigón ahí. Entonces, ¿cómo es posible que va a ser más importante colgar 2 plantas en las paredes de la Avenida Jerusalén y no arreglar esos accesos? A eso voy, Francisco. La reflexión debe ser más profunda, alejada. Pero muchos dirán, pero eso le corresponde a la alcaldía o a los mismos habitantes. Incluso a los mismos habitantes, pero pues ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Y no se supone que los gobernantes deben tomar decisiones para mejorar nuestro estilo de vida. ¿Y qué va a mejorar nuestro estilo de vida a esos habitantes? Que les arreglen sus gradas, sus accesos, o que les pongan una maceta ahí colgada en la Avenida Jerusalén. Así es, este país así está funcionando. Así está funcionando. Igual con el tema de las famosas luces LED. Instalaron no sé cuántas decenas o centenas también de postes LED ahí en el carretera Comalapa y en el bypass del famoso Sur City, que eso no resuelve más que lo estético. Cuando hay necesidades urgentes, como por ejemplo terminar de pagarle a estos ancianitos que viven en los municipios de extrema pobreza, que solo son $50 y no se les ha pagado. Hay ancianitos que se les debe hasta 1 año, Francisco, y no se les cancela. Entonces, esas son las prioridades de este gobierno. Ahora, con esta remodelación que se está haciendo, o se continúa haciendo en el centro histórico, que desalojan comercio formal e informal ya, sí. Hay demoliciones en una cuadra prácticamente entera, y también los cambios que se están haciendo al interior del Palacio Nacional para el evento del sábado. Estos cambios al interior del Palacio Nacional que han generado
controversia. Que hago, mira, en otros tiempos, sin duda, yo personalmente le digo, eso es un crimen, es decir, es algo que creo que incluso la ley lo tiene estipulado y se debe pagar penalmente por lo que ¿Y el Ministerio de Cultura? Lastimosamente ausente, es decir, hay una Pero dirección... se ha pronunciado por lo del viceministro de Cultura, sí. Ahí sí se pronunció. Sí, escuché esa noticia de que hicieron mal uso de algunos espacios en la Binaes, pero el tema del cuidado y la preservación de nuestro patrimonio cultural es grave, Francisco, es muy grave. Es decir, yo creo que ahí se ha transgredido la ley y que se paga con cárcel, es decir, venir y desmontar estos elementos arquitectónicos de estos inmuebles que ya están catalogados, es decir, aquí hay un registro, el Ministerio de Cultura lo tiene, la Alcaldía lo tiene, hay un registro de todos esos inmuebles que están catalogados como patrimonio nacional, cultural, y cuando tú los modificas necesitas una serie de permisos y sobre todo necesitas... No es fácil. No es fácil, además de que necesitas gente técnicamente especializada para hacer alguna renovación, algún retoque. Y yo lastimosamente lo que veo ahí son trabajadores del Ministerio de Obras Públicas que sin duda alguna no tienen ellos la culpa, pero sí la gente que está dirigiendo. Y ahí ojalá, Francisco, que algún día gente seria que llegue al Ministerio de Cultura, no sé dentro de cuántos años, pueda investigar ese suceso. La policía debería estar investigando ese hecho porque no es posible que estén destruyendo nuestro patrimonio cultural y estén sustituyendo baldosas que, como lo decimos, es un patrimonio, son reliquias, son elementos estructurales elementos arquitectónicos. ¿Pero y cuál es la intención? Es que mira... Simplemente porque quiero. Cuando tú tienes el poder, te alejas de la realidad, es decir, te alejas de la realidad. Y menospreciar la riqueza cultural de estos inmuebles, para mí es una de las torpezas más grandes que han existido en este país, sobre todo de este gobierno. ¿Cómo es posible que vos vas a sustituir esas baldosas por porcelana de esta brillante? Es imposible, o sea, es inaudito. Da demasiada frustración sobre lo que están haciendo en el manejo del patrimonio. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para venir con más de No sé, piénsalo. El Banco Central de Reserva de El Salvador es el banco hay maneras de verlo, ¿no? Hay maneras de verlo. Y también te pongo un ejemplo. Si tú le preguntas a cuánto no nos gusta aquella, ya lo he dicho en otros espacios, a cuánto no nos encanta aquella famosa bebida que tenga una etiqueta roja, líquido negro, que es bien gaseosa, ¿a cuánto no nos encanta? A todos. Pero ¿nos hace bien esa bebida? No nos hace bien, esa bebida nos lleva a la muerte. Es muy parecido a lo que está pareciendo, lo que estamos viviendo. A muchos, quizás a la mayoría les gusta esta forma de gobernar, pero nos hace bien, le hace bien a la democracia ese estilo de gobierno.
Entonces, por eso es que existe una Constitución. Es la que nos permite convivir, Francisco. Es la que nos permite que yo te respete a ti, tú me respetes a mí, haya un espacio entre los dos en la que podamos desarrollarnos, en la que la ley te guarde a ti, la ley me guarde a mí, tengamos herramientas para defendernos y así. Pero sin la Constitución, como se está gobernando ahora, es bien difícil que un país avance y que este pueblo, con una democracia insípida, como repito, pueda seguir avanzando. Entonces, eso es lo que se debe reflexionar el día 2 de junio, el día 1 de junio, que es la toma de posesión. Avanzar sobre la manera en cómo vamos a estar visualizando cómo nos gobiernan. Recuerden, es cierto, nosotros somos el soberano, nosotros quitamos y ponemos gobernante, pero ahora no nos ha tocado ponerlo, ahora alguien más lo eligió y se llama el poder económico y se llama también el poder unipersonal del presidente. Ellos son los que han puesto este presidente. Yo te aseguro que si la oligarquía no estuviese de acuerdo, ese presidente no toma posesión. Yo recuerdo, y tú también sos testigo, en gobiernos anteriores, todos los martes y viernes, una institución que yo no sé si existe todavía, que se llamaba NEP, salía a criticar. Y era sano, hasta sano si quieres era, porque salían a criticar algunas de las acciones del gobierno. Pero hoy lo que tú ves es una subordinación total del poder económico a este presidente. Entonces, no hay mucho que esperar. Estoy a la expectativa de algún anuncio puntual que vaya a trastocar nuestra realidad nuevamente, porque a eso nos ha acostumbrado el presidente, pero más allá de eso, vamos a ver digamos una esfera, como te decía yo, unipersonal, un tributo a la imagen de él, y a lo mejor en 2 años y medio nos van a seguir diciendo 5 años más, 5 años más, y cuando volvamos a ver hacia atrás nos vamos a dar cuenta que hemos pasado en medio de una dictadura. Bueno, gracias Vladimir por venir. A ti, Francisco, por la invitación, un gusto aceptarla y compartir espacio contigo. Bueno, qué bueno, nos hemos reencontrado, esperemos de que sean más constantes las visitas acá o en otros medios. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Qué vamos a esperar del sábado? Que tenga un mejor rumbo El Salvador. Creo que es un buen momento para dar un golpe de timón, eso esperaríamos. Para todos, muy buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.